¿Qué pasaría si te dijera que existen casos documentados de niños que no solo convivieron con animales salvajes, sino que fueron criados por ellos? No estamos hablando de leyendas ni de películas. Esto es real. Desde los rincones más remotos de la India hasta las frías calles de Rusia, criaturas peludas, emplumadas o incluso de pezuñas, tomaron bajo su cuidado a pequeños humanos abandonados, formando una extraña alianza entre especies que desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza. El niño criado por una leopardo. En las profundidades de la India colonial de 1912, se cuenta la historia de un niño de 2 años que fue arrebatado de su aldea por una leopardo. 3 años después, un cazador abatió a la leopardo y descubrió en su guarida a 3 crías, 2 cachorros y un niño humano. El niño, ahora de 5 años, había adoptado comportamientos felinos, se movía en 4 patas, gruñía y se alimentaba de carne cruda. Sus rodillas estaban endurecidas por los callos y sus dedos torcidos por caminar como un felino. Al ser devuelto a su familia, el niño mostraba una profunda desconexión con la humanidad. Rechazaba la comida cocida, prefería la carne cruda y reaccionaba con agresividad ante la presencia humana. Con el tiempo, y bajo el cuidado de su familia, comenzó a readaptarse lentamente. Aprendió a caminar erguido, a comunicarse y a integrarse nuevamente en la sociedad. Este caso inspiró a la fotógrafa Julia Fullerton Batten, quien recreó la historia en su serie Feral Children, destacando la capacidad de adaptación y supervivencia del ser humano en circunstancias extremas. Hani, el niño pantanoso, Hungría, 1749. En 1749, en los pantanos de Hanzság, Hungría, unos pescadores capturaron en sus redes a un niño de entre 8 y 10 años. El niño, conocido como Istok Hani, había sobrevivido en el desierto del pantano, desarrollando características físicas inusuales. Su piel se había vuelto más gruesa, su cuerpo estaba cubierto de vello y presentaba una especie de membrana entre los dedos, lo que le permitía nadar con destreza. Istok temía a los humanos, se alimentaba de heno y pasto, y buscaba refugio en el agua. Su habilidad para nadar era tal que podía pescar mientras se desplazaba bajo el agua. Con el tiempo, su figura se convirtió en leyenda, representando la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. La historia de Istok Hani ha perdurado en la cultura húngara, y su figura es recordada como un símbolo de la vida salvaje y la adaptación humana a entornos extremos. Shamdeo, el niño lobo, India, 1972. En el corazón del bosque de Muzafirkhana, en el norte de la India, en 1972, se descubrió a un niño de aproximadamente 4 años jugando con cachorros de lobo. Su piel era oscura, sus dientes afilados, uñas largas y curvadas como garras, cabello enmarañado y callos en las palmas, codos y rodillas. Mostraba comportamientos animales, cazaba gallinas, comía tierra y tenía una inclinación por la sangre. Tras su hallazgo, fue llevado al pueblo de Narayanpur, donde, aunque aprendió a comunicarse mediante signos, nunca desarrolló el habla. En 1978 fue admitido en el hogar de la Madre Teresa en Lucknow, rebautizado como Pascal, y permaneció allí hasta su fallecimiento en 1985. La fotógrafa Julia Fullerton Batten recreó la historia de Shamdeo en su serie Feral Children, capturando la esencia de su vida salvaje y su transición al mundo humano. El niño criado por osos. En los vastos y frondosos bosques de Lituania, durante el siglo XVII, se documentaron varios casos de niños que, tras perderse o ser abandonados, fueron encontrados viviendo entre osos. Uno de los casos más notables es el de un niño descubierto en 1669, conocido como uno de los niños osos lituanos. Este niño fue hallado en una cueva en compañía de una osa y sus crías, mostrando comportamientos que imitaban a los de sus compañeros animales. Los aldeanos que lo encontraron observaron que el niño caminaba en 4 patas, gruñía y evitaba el contacto humano. Su dieta consistía en bayas, raíces y carne cruda, y su cuerpo presentaba signos de adaptación a la vida salvaje: piel endurecida, uñas largas y sucias, y una notable resistencia al frío. Se cree que había vivido con los osos durante varios años, desarrollando una relación simbiótica con ellos.
Tras su captura, el niño fue llevado a un monasterio cercano, donde los monjes intentaron reintroducirlo en la sociedad. Sin embargo, el proceso fue arduo y lleno de desafíos. El niño mostraba una profunda aversión a la vida humana, rechazando la ropa, la comida cocida y el lenguaje hablado. A pesar de los esfuerzos, nunca logró adaptarse completamente y pasó el resto de su vida en el monasterio, en un estado de semi-aislamiento. Estos casos de niños osos lituanos son algunos de los pocos documentados en la historia europea y han sido objeto de estudio por parte de antropólogos y psicólogos interesados en la conducta humana y la capacidad de adaptación. Los registros de estos casos se encuentran en archivos históricos y han sido analizados en diversas investigaciones sobre niños ferales. Tak, la chica de la selva, en enero de 2007, en las profundidades de la selva camboyana, unos leñadores descubrieron a una mujer desnuda, sucia y desnutrida que intentaba robar comida de su campamento. La mujer, que apenas podía comunicarse, fue identificada por un oficial de policía local, Sal Lu, quien afirmó ser su padre, basándose en una cicatriz distintiva en su espalda. La mujer fue llevada a la aldea de Sal Lu, donde se le dio el nombre de Rochom Pangyeng. Según la familia, Rochom había desaparecido en 1988, a la edad de 8 años, mientras cuidaba búfalos cerca de la frontera con Vietnam. Durante 19 años, se creyó que había sido devorada por animales salvajes o secuestrada. Sin embargo, su reaparición planteó más preguntas que respuestas. La mujer mostraba comportamientos propios de alguien que había vivido en aislamiento extremo. Caminaba encorvada, evitaba el contacto visual, se negaba a vestirse y emitía gruñidos en lugar de palabras. Los intentos de reintegrarla a la sociedad fueron infructuosos. A menudo intentaba escapar de la casa y regresar a la selva. En 2016, un hombre vietnamita llamado Pel afirmó que la mujer era su hija, Tak, que había desaparecido en 2006 a la edad de 23 años después de sufrir un colapso mental. Pel presentó pruebas, incluida una marca de nacimiento y cicatrices coincidentes y documentos que respaldaban su afirmación. Las autoridades camboyanas permitieron que la mujer regresara a Vietnam con Pel y su familia. Allí, se confirmó que Tak tenía una discapacidad auditiva desde el nacimiento, lo que explicaría su falta de habla y su comportamiento. La historia de Rochom Pangyeng, también conocida como Tak, fue ampliamente difundida por los medios internacionales y generó debates sobre la veracidad de los casos de niños salvajes. Su caso destaca la importancia de una evaluación cuidadosa y compasiva en situaciones de personas encontradas en condiciones extremas. Dina Sanichar, el Mowgli real. En el año 1867, en las profundidades de los bosques del distrito de Bulandshahr, en Uttar Pradesh, India, un grupo de cazadores se adentró en la selva siguiendo las huellas de una manada de lobos. Al llegar a una cueva, observaron una escena que desafió su comprensión. Entre los lobos se encontraba un niño humano, desnudo, que se movía en 4 patas y emitía gruñidos similares a los de sus compañeros animales. Sorprendidos y conmovidos, los cazadores decidieron rescatar al niño, aunque para ello tuvieron que ahuyentar a los lobos. El niño, de aproximadamente 6 años, fue llevado al orfanato de la misión de Sikandra en Agra. Allí, los misioneros le dieron el nombre de Dina Sanichar, que significa sábado en hindi, en honor al día en que fue encontrado. Desde el principio, Sanichar mostró comportamientos más propios de un animal que de un ser humano. Caminaba en 4 patas, prefería la carne cruda y emitía sonidos guturales en lugar de palabras. Su adaptación a la vida en sociedad fue extremadamente difícil. A pesar de los esfuerzos de los misioneros, Sanichar nunca aprendió a hablar ni a comunicarse de manera efectiva. Sin embargo, con el tiempo, logró adoptar algunas costumbres humanas, como vestirse y caminar erguido. Curiosamente, uno de los pocos hábitos humanos que adquirió fue el de fumar tabaco, una práctica que, según algunos informes, le fue enseñada por otros residentes del orfanato. Sanichar vivió en el orfanato durante más de 20 años, pero nunca logró integrarse completamente en la sociedad. Su historia llamó la atención de muchos, y se cree que fue una de las inspiraciones para el personaje de Mowgli en el libro de la selva de Rudyard Kipling. Sin embargo, a diferencia del personaje ficticio, la vida de Sanichar estuvo marcada por la soledad y la incomprensión. Durante su estancia en el orfanato, Sanichar no fue el único niño con antecedentes similares.
Según registros del superintendente Erhard Lewis, en el orfanato también residieron otros niños que habían sido encontrados en condiciones similares, criados por lobos en la selva. Estos casos eran tan frecuentes que con el tiempo dejaron de ser considerados excepcionales. Sujit Kumar, el niño pollo. En las tranquilas islas de Fiji, en 1978, emergió una historia que estremeció al mundo, la de Sujit Kumar, conocido como el niño pollo. Desde temprana edad, Sujit mostró comportamientos que su familia consideró anormales. Su madre, incapaz de lidiar con la situación, se suicidó cuando él tenía apenas 4 años. Poco después, su padre fue asesinado. La responsabilidad de Sujit recayó en su abuelo, quien, sin saber cómo manejar al niño, lo confinó en un gallinero bajo la casa familiar. Allí, rodeado de aves, Sujit pasó años de su vida, desarrollando comportamientos aviares. Picoteaba su comida, emitía sonidos similares a los de las gallinas y caminaba en cuclillas. A los 8 años, Sujit fue encontrado vagando por una carretera, imitando los movimientos y sonidos de las aves. Las autoridades lo trasladaron a un hogar para ancianos en Suva, donde, debido a su comportamiento agresivo y falta de comunicación, fue atado a una cama durante más de 2 décadas. Durante ese tiempo, Sujit no recibió terapia ni educación adecuada y su desarrollo se estancó. En 2002, Elizabeth Clayton, una empresaria australiana, conoció a Sujit durante una visita al hogar. Conmovida por su situación, decidió hacerse cargo de él. Clayton fundó la organización Happy Home Trust para brindarle a Sujit y a otros niños en situaciones similares un entorno seguro y amoroso. Bajo su cuidado, Sujit comenzó a mostrar mejoras. Aprendió a usar utensilios, a comunicarse mediante gestos y a interactuar con otras personas. La historia de Sujit Kumar inspiró a la fotógrafa Julia Fullerton Batten, quien recreó su experiencia en una serie fotográfica sobre niños ferales. Estas imágenes buscan sensibilizar sobre las consecuencias del abandono y la importancia del cuidado infantil. Marina Chapman, la niña sin nombre, una tarde de 1954, en algún rincón de Colombia, la vida de Marina Chapman cambió para siempre. Mientras jugaba en el jardín de su casa, fue secuestrada por 2 hombres. Uno de ellos le cubrió el rostro con un pañuelo impregnado con una sustancia química que la hizo perder el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en la parte trasera de un camión junto a otros niños aterrorizados. Poco después, fue abandonada en la selva, sola y desorientada. En medio de la densa vegetación y los sonidos desconocidos de la selva, Marina, de apenas 4 años, tuvo que enfrentarse a un entorno hostil. Durante los primeros días, sufrió de hambre y miedo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando se cruzó con una manada de monos capuchinos. Estos pequeños primates, con su curiosidad natural, la rodearon, inspeccionándola con sus ojos brillantes y manos hábiles. Al principio, Marina temía a los monos, pero pronto se dio cuenta de que para sobrevivir debía imitarlos. Observó cómo se alimentaban de insectos y frutas silvestres, y comenzó a hacer lo mismo. Aprendió a balancearse en los árboles, a cazar y a huir de los depredadores. Incluso copiaba los gritos agudos de sus hermanos adoptivos. Con el tiempo, fue aceptada por la manada y se convirtió en una más de ellos. Durante 5 años, Marina vivió en la selva, adaptándose completamente a su nuevo entorno. Su cuerpo se fortaleció, su piel se volvió resistente a las condiciones climáticas y sus sentidos se agudizaron. Sin embargo, su vida dio otro giro cuando, tras ingerir una fruta venenosa, cayó enferma. Mientras se retorcía del dolor, el abuelo de la manada la condujo a un arroyo cercano y la obligó a beber grandes cantidades de agua, provocando que vomitara el veneno. Este acto de cuidado demostró el vínculo profundo que había desarrollado con los monos. Eventualmente, unos cazadores la encontraron y la llevaron a la civilización. Sin embargo, su regreso no fue fácil. Fue vendida a un burdel en Cúcuta, donde fue maltratada debido a sus malos modales para comer y porque no sabía ir al baño. Logró escapar y vivió en las calles como una niña sin hogar. Su suerte cambió cuando una familia la contrató como empleada doméstica. Aunque también fue maltratada, una vecina la ayudó a escapar y la llevó a un convento. Más tarde, fue adoptada por una familia que la cuidó y protegió. Sasha T., el niño de las cabras. En el año 2012,
En la región de Rostov, Rusia, las autoridades descubrieron a un niño de 2 años llamado Sasha T., que había sido confinado por su madre en una habitación junto a cabras. El niño, desnutrido y asilvestrado, no había aprendido a hablar, comer adecuadamente ni usar el baño. Cuando los trabajadores sociales llegaron, encontraron a Sasha desnudo, sentado en una habitación helada, sucia y maloliente. Su madre, Marina, de 40 años, estaba ausente en ese momento. El niño jugaba y dormía con las cabras que vivían en la misma habitación. Los médicos determinaron que Sasha pesaba 1/3 menos de lo que debería para su edad y que su cerebro no se había desarrollado correctamente debido a las condiciones en las que vivía. Sasha fue trasladado de inmediato al hospital de la ciudad, donde los médicos y trabajadores sociales comenzaron a trabajar en su recuperación. Sin embargo, el proceso fue difícil. Sasha se negaba a dormir en una cuna, prefiriendo acurrucarse debajo de ella, y mostraba miedo hacia los adultos. Intentaba romper todo lo que veía, incluyendo ventanas y muebles. No sabía cómo usar una cuchara ni cómo jugar con juguetes. Los médicos señalaron que, debido a la forma en que vivía, su cerebro no se había desarrollado adecuadamente. Las autoridades iniciaron el proceso para privar a la madre de sus derechos parentales, convirtiendo a Sasha en huérfano. Este caso no es único en Rusia. Ha habido otros casos de niños criados por animales o en condiciones extremas de negligencia. Estos casos destacan la importancia de la intervención temprana y el apoyo a las familias en riesgo para prevenir situaciones similares. El caso de Sasha T. es uno de los muchos documentados en la historia de niños ferales, aquellos que han vivido aislados de la sociedad humana y, en algunos casos, criados por animales. Estos casos han sido objeto de estudio por parte de antropólogos y psicólogos interesados en la conducta humana y la capacidad de adaptación. Los registros de estos casos se encuentran en archivos históricos y han sido analizados en diversas investigaciones sobre niños ferales. Amala y Kamala, las niñas lobo de la India, en octubre de 1920, en la región de Midnapore, al oeste de Calcuta, India, el reverendo Joseph Amrito Lal Singh afirmó haber encontrado a 2 niñas viviendo entre lobos en una cueva. Las niñas, que posteriormente fueron llamadas Amala y Kamala, tenían aproximadamente 1 año y medio y 8 años, respectivamente. Según Singh, ambas mostraban comportamientos animales. Caminaban en 4 patas, aullaban, evitaban el contacto humano y preferían la carne cruda. Las llevó a su orfanato con la esperanza de rehabilitarlas y documentó su progreso en un diario. Amala falleció en 1921, poco después de ser llevada al orfanato debido a una infección renal. Kamala vivió hasta 1929 y, según Singh, mostró algunos avances. Aprendió a caminar erguida y a pronunciar algunas palabras. Sin embargo, su desarrollo fue limitado y nunca se integró completamente a la sociedad. Investigaciones posteriores han cuestionado la veracidad de la historia de Singh. El cirujano francés Serge Aroles, en su libro L'énigme des enfants loups, 2007, argumenta que el caso fue una invención de Singh para obtener beneficios financieros. Aroles descubrió que el diario de Singh fue escrito después de la muerte de las niñas y que las fotografías que mostraban a las niñas actuando como lobos fueron tomadas años después, utilizando otras niñas como modelos. Además, sugiere que Kamala podría haber sufrido del síndrome de Rett, un trastorno del desarrollo neurológico. Iván Mishukov, el niño de los perros. En la Rusia de los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética, el país enfrentaba una profunda crisis económica y social. La pobreza, el desempleo y la desintegración de las estructuras familiares dejaron a muchos niños en situación de abandono. Entre ellos, se encontraba Iván Mishukov, un niño nacido en Reutov en 1992, quien, a la edad de 4 años, decidió escapar de su hogar debido al abuso de su madre y su pareja alcohólica. Iván encontró refugio en las calles de Moscú, donde se unió a una manada de perros callejeros. Compartía con ellos la comida que mendigaba durante el día, y a cambio, los perros le brindaban protección y compañía. Esta relación simbiótica se fortaleció con el tiempo, al punto que Iván fue aceptado como parte de la manada, e incluso llegó a ser su líder. Durante 2 años, Iván vivió en las calles, soportando las duras condiciones del invierno ruso, con temperaturas que alcanzaban los -30 grados Celsius. Ginny Wiley,
La niña salvaje de California, en noviembre de 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, California, se descubrió uno de los casos más estremecedores de abuso infantil en la historia de Estados Unidos. Una mujer parcialmente ciega, Irene Wiley, se presentó en una oficina de asistencia social acompañada de su hija de 13 años, quien mostraba un comportamiento inusual. Balbuceaba, usaba pañales y pesaba apenas 26 kilos. La niña, que más tarde sería conocida como Jeannie, había sido víctima de un aislamiento extremo impuesto por su propio padre, Clark Wiley. Desde los 20 meses de edad, Jeannie fue confinada en una pequeña habitación, atada a una silla de orinal durante el día y encerrada en una jaula improvisada por la noche. Su padre prohibía cualquier interacción con ella, temiendo que padeciera una discapacidad intelectual. Si emitía algún sonido, era golpeada o asustada con gruñidos. Durante más de una década, Jeannie vivió en completo aislamiento, sin estímulos, sin lenguaje y sin contacto humano adecuado. Tras Oksana Malaya, la niña que vivió como un perro, en la aldea ucraniana de Nova Blahovichenka, en 1991, un vecino descubrió una escena impactante. Una niña de aproximadamente 8 años, llamada Oksana Malaya, vivía entre perros callejeros. Caminaba en 4 patas, ladraba y mostraba comportamientos caninos. Esta situación era el resultado de años de abandono y negligencia por parte de sus padres alcohólicos, quienes la dejaron fuera de casa a los 3 años. Buscando refugio y calor, Oksana se unió a una manada de perros y adoptó sus comportamientos para sobrevivir. Durante aproximadamente 5 años, Oksana vivió en condiciones precarias, sin contacto humano significativo. Se alimentaba de restos de comida y desarrolló habilidades como olfatear y ladrar para comunicarse. Cuando fue rescatada, presentaba un desarrollo físico y mental similar al de un animal. No hablaba, caminaba en 4 patas y reaccionaba con agresividad ante los humanos. Tras su rescate, Oksana fue trasladada a un centro de atención para niños con discapacidades mentales en Baraboy, Odessa. Allí recibió terapia intensiva para aprender a caminar erguida, hablar y comportarse como un ser humano. Marie-Angélique Memmi Leblanc, la niña salvaje de Champagne. En septiembre de 1731, en los frondosos bosques de Songy, en la región de Champaña, Francia, los aldeanos se encontraron con una figura enigmática, una joven de piel oscura, vestida con harapos y portando un garrote. Esta joven, que más tarde sería conocida como Marie-Angélique Memmi Leblanc, se convirtió en uno de los casos más documentados y fascinantes de niños ferales en la historia europea. Marie-Angélique nació alrededor de 1712 en la región que hoy corresponde al estado de Wisconsin, Estados Unidos, y pertenecía a la tribu nativa americana Meskwaki, también conocida como Fox. Durante su infancia, fue llevada a Francia a través de Canadá por una dama francesa. Sin embargo, al llegar a Marsella en 1720, se desató una epidemia de peste bubónica. En medio del caos, Marie-Angélique escapó y se internó en los bosques franceses, donde sobrevivió durante una década, alimentándose de pequeños animales, raíces y hojas, y defendiendo su vida con un garrote. El niño de los gatos, Argentina, 2008. En el año 2008, en la provincia de Misiones, Argentina, se descubrió un caso que conmovió a la opinión pública y a las autoridades locales. Un niño de aproximadamente 1 año de edad fue encontrado en condiciones de abandono, rodeado por una manada de 8 gatos callejeros que, según los informes, lo habían mantenido con vida durante varios días. Este suceso extraordinario fue reportado por diversos medios de comunicación y generó un profundo debate sobre la negligencia infantil y el comportamiento instintivo de los animales. La oficial de policía Alicia Lorena Lindqvist relató que, mientras patrullaba una zona urbana, observó a un grupo inusualmente grande de gatos congregados en un área específica. Movida por la curiosidad, se acercó y descubrió al niño en el fondo de una alcantarilla, siendo lamido por los felinos. Los gatos, lejos de mostrar agresividad, parecían actuar como protectores del menor, proporcionándole calor corporal y, según se especula, restos de comida. Los médicos y veterinarios que examinaron al niño confirmaron que su supervivencia en las frías noches de invierno fue posible gracias al calor proporcionado por los gatos. Además, se encontraron restos de comida en las cercanías, lo que sugiere que los felinos
podrían haber compartido sus hallazgos alimenticios con el niño. Este comportamiento, aunque inusual, se alinea con ciertos instintos de cuidado presentes en algunas especies animales. La investigación posterior reveló que el padre del niño, un hombre sin hogar, había perdido la pista de su hijo varios días antes mientras recolectaba cartones. Según su testimonio, los gatos siempre habían sido los protectores de su hijo, lo que podría indicar una relación previa entre el niño y los felinos. Este caso plantea preguntas profundas sobre la capacidad de los animales para empatizar y actuar en beneficio de otras especies. Si bien es sabido que los gatos son animales independientes y, en muchos casos, solitarios, este incidente sugiere que, en determinadas circunstancias, pueden exhibir comportamientos altruistas. La ciencia aún no ha logrado comprender completamente los mecanismos detrás de estas acciones, pero casos como este ofrecen valiosas oportunidades para el estudio y la reflexión.